La clase anterior vimos mapas, pero hicimos mapas del mundo, de varios países del mundo. Ahora vamos a aplicar mapas, pero al caso peruano, con datos de Perú. Entonces, para eso necesitamos información sobre los límites eh, de las unidades territoriales en el Perú, ¿no? Por ejemplo, límites distritales, límites departamentales y también límites provinciales. Esa información, como ya habíamos comentado en la clase anterior, usualmente está disponible en formato shapefile, que es el formato que utilizan los geógrafos, y está disponible en Internet en diferentes fuentes. Una fuente para descargar los sharefiles es esta que les voy a mostrar acá. Ponen INEI microdatos, entran a la primera, eh, al primer link y esta página que ya hemos utilizado antes, se van a documentación. Luego en documentación buscan acá mapa de pobreza. El mapa de pobreza es una herramienta que se realiza varios años. Busco el último 2018, pongo cualquier departamento y acá en la lista de documentos de este mapa de pobreza existe esa parte de acá que dice información cartográfica shape. Entonces ahí está el shapefile tanto de límites provinciales, distritales y departamentales. ¿Cómo lo descargo? Simplemente acá pongo descargar en este icono, lo descargo en alguna parte de mi computadora, viene comprimido y acá adentro hay una carpeta de límites departamentales, ¿no? Y como recuerdan, los sharefiles siempre aparecían con el mismo nombre varios archivos. Acá dice todo se llama límite subguión dev. Este de acá que estoy seleccionando es el principal porque es el que está en shapefile. Los demás están en otros formatos, pero aportan información al archivo principal. Igualito, en la carpeta de límite distrito, acá está el shapefile que se llama límite subguión-dis y los demás archivos se llaman igual, pero están en diferentes formatos, aportan información al archivo principal que es el shapefile. Lo mismo para el caso de provincias. Acá hay 8 archivos con el mismo nombre. El principal es este que tiene formato shapefile y los demás aportan información a este archivo principal. Entonces, en en esta página podemos descargar de frente esos, esos mapas o esos límites, la información de los límites políticos o los límites territoriales. Sin embargo, ese shapefile es del 2018 y puede ser que los límites cambien, en especial en el caso de los distritos. Yo les comenté en algún momento que en el Perú es frecuente que se creen nuevos distritos, ¿no? Ahorita estamos en aproximadamente 1900 distritos, pero cada 2, 3 años siempre se crea algún distrito por diferencias políticas, porque se parte un distrito, porque un distrito se pelea, dentro del distrito hay un conflicto y se dividen, a veces se fusionan dos distritos y crean un distrito más grande. Por múltiples razones cambia el límite, principalmente en el caso de distritos. En el caso de provincias es mucho más raro y en el caso de departamentos no nos sucede, ¿no? Entonces es probable que este shapefile, que es el 2018, esté un poquito desactualizado en el caso de los distritos. Y si es así, yo puedo recurrir a otras fuentes. Por ejemplo, yo tengo acá esta fuente que se llama GPS Perú, que es una empresa que ayuda con información a los geógrafos y ahí tienen bastante información sobre límites tanto departamentales, provinciales y distritales, que está actualizada hasta el 2002, hasta el 2022. Y también hay información sobre otros tipos de límites.
Entonces también lo pueden descargar de acá. El Estado también tiene otras fuentes de límites provinciales y departamentales. Acá les voy a mostrar que hay otro. A ver, un segundo. Acá, por ejemplo, si ustedes van a esta página que se llama datosabiertos.gov.pe, ahí van a encontrar que también están los límites provinciales, departamentales y distritales, ¿no? Solamente acá ponen límites y acá aparece esa información. Y lo descargan de la misma forma. Entonces, de cualquier fuente lo pueden descargar, no hay problema. Solo tengan cuidado en el caso de de los límites distritales, que, como les comento, a veces cambia eh, año a año. Entonces, tengan cuidado en eso. Entonces, una vez tengo esos sharefiles, los voy a descargar. Y ahora sí vayamos eh, al do file. Entonces, abrimos el do file. Vamos a abrir el do file. ¿Dónde está? Yo he guardado mi do file en la carpeta sesión 14. Acá está mi do file. Se llama sesión subguión 14. Pongo esto a un costado. Como siempre, limpio el entorno de Stata. En el directorio, acá en CD, pongo la dirección donde voy a trabajar. En este caso, esta dirección. Corro eso también. Y antes de empezar, acá puse una breve guía de los comandos que hemos utilizado en la clase anterior y que también vamos a seguir utilizando esta clase. Y también sobre las opciones que nos permite aplicar en los mapas. Entonces, recordemos que el comando shp2dta significaba shapefile to dta, es decir, transformar una información, un archivo shapefile a formato stata. Y ese comando tenía como output, como resultado, que se iban a crear dos bases de datos. Una base de datos donde iban a estar las coordenadas, los puntitos que dibujan la frontera, los límites. Entonces había una base de datos donde había un montón de puntos. Esos puntos dibujaban, ayudaban a dibujar los límites de los territorios. Y además se creaba otra base de datos donde estaba la lista de las unidades territoriales, en este caso departamentos o provincias o distritos, con sus nombres, capitales y alguna información más. Luego, el comando principal para hacer mapas era spmap, que es el comando que hemos utilizado. Hay otros comandos, sí, pero este es el más usado. Y dentro de este comando spmap se pueden utilizar opciones. Por ejemplo, la opción label nos permitía poner etiquetas en el mapa. Eh, entonces vamos a utilizar seguro en algún ejemplo esto. Podríamos poner algún tipo de texto dentro del mapa. También hay una opción que se llama point, que nos permite poner puntos, círculos o algún tipo de símbolo, cuadrados, rombos, para indicar algún punto o alguna información dentro del mapa. Por ejemplo, si yo quisiera poner un valor dentro del mapa rodeado de un círculo, utilizo la opción point. Y vamos a ver en un rato cómo utilizarla. La opción fcolor permitía poner el color dentro de cada polígono. Cada polígono es cada unidad territorial, ¿no? Por ejemplo, cada departamento. Los F-Color permite poner qué color va a tener los departamentos, distritos, provincias. El O-Color me permitía cambiarle el color a las líneas de las fronteras, ¿no? A la frontera. Y luego CL Method lo que me permitía es categorizar las unidades dependiendo de una variable en particular. Por ejemplo, si yo quería mostrar la tasa de pobreza en cada departamento, lo que va a hacer Stata es agarrar la tasa de pobreza o agarrar los departamentos
y separarlos en grupos según la tasa de pobreza. Entonces puede crear, no sé, 10 grupos de departamentos y a cada grupo de departamentos le va a ponerle un color distinto. Puede ser que los más oscuros, los departamentos más oscuros, sean los más pobres, y los departamentos con colores más claros sean los menos pobres. Y para categorizar esas unidades según su nivel de pobreza, se puede utilizar diferentes métodos. Por ejemplo, crear intervalos equidistantes o de un tamaño igual. Se podría utilizar el método de cuartiles, que está acá. Se puede utilizar el método de boxplot o el método de desviaciones estándar. Esos cuatro eran los más conocidos. El de cuartiles lo que hace es separa los grupos en cantidad de departamentos iguales. Entonces, ordena los departamentos desde el más pobre, supongamos, hasta el menos pobre, y los parte según la cantidad. Por ejemplo, el 10% más pobre lo pone de un color, el 20% más pobre le pone otro color, y así. Los separa en grupos según cuartiles. El método equidistante o de intervalos iguales lo que hacía es poner intervalos fijos. Por ejemplo, de 0% de pobreza a 10% de pobreza, un color. De 20% de pobreza, perdón, de 10% de pobreza a 20% de pobreza, otro color. De 20% de pobreza a 30% de pobreza, otro color. Entonces, eso se refiere a equidistantes. El porcentaje de pobreza se parte en intervalos eh, iguales. Noten la diferencia, ¿no? El método de cuantiles separa a los departamentos en cantidades iguales y esto separa en intervalos iguales. Es distinto, ¿no? No es lo mismo. Supongamos que yo tengo 100 distritos para graficar en el mapa y le digo que utilice el método de cuantiles y que utilice 10 cuantiles, con 10 cuantiles. Entonces va a separar 10 grupos de 10. Entonces va a ser 10 grupos y cada grupo con 10 distritos. Si le digo que separen 5 cuantiles, va a separar los 100 distritos en 5 grupos, cada grupo de 20 distritos. Eso sería el método por cuantiles. Mientras que el método de intervalos lo que va a hacer es hacer un grupo desde 0% de pobreza hasta distritos de 0% de pobreza hasta distritos que tengan 20% de pobreza. Otro grupo donde estén los distritos que tienen desde 20% de pobreza, puede ser 21, o sea, 20,1% de pobreza, hasta 40% de pobreza. Entonces, ahí lo que parte es la tasa de pobreza, ¿no? Luego, el método de boxplot lo que hace es clasifica según los componentes del boxplot. Nosotros vimos en las clases anteriores que el boxplot tenía información sobre el percentil 25, el percentil 50, que se llama la mediana, el percentil 75, tenía información sobre los valores atípicos o outliers. Entonces, cada uno de esos componentes o cada rango de componentes lo va a poner de un color distinto, ¿no? Los distritos que están por debajo del percentil 25 de un color, los distritos que están entre el percentil 25 y 50 en otro color, los que están entre el percentil 50 y 75 otro color, los valores atípicos otro color y así. Y finalmente, el método por definiciones estándar lo que hace es clasifica según la distancia de la media. Es decir, sí estandariza eh, los valores según puntajes de desviaciones estándar. Entonces, el distrito que tiene cero desviaciones estándar es aquel distrito que tiene la pobreza media entre los departamentos.
Los distritos que tienen una definición estándar positiva tienen una pobreza por encima del promedio de los demás departamentos. Los departamentos que tienen una definición estándar negativa tienen una pobreza menor al promedio de los demás departamentos. Es otra forma de clasificar. Pero como yo les comenté, el que más se usa es este cuantiles y es el que utiliza por defecto Stata. Los demás suelen ser más raros, así que no, no vamos a utilizarlos con frecuencia. Luego, la opción CLN era para decirle cuántos rangos quiero que cree Stata. Es decir, quiero que separe a los departamentos en 5 rangos, en 10 rangos, en cuántos grupos. La opción Legend va a permitir hacer modificaciones a la leyenda, cambiar de posición a la leyenda, cambiar de etiquetas a las descripciones de la leyenda, cambiar el tamaño de la leyenda. Cualquier modificación que se quiera hacer a la leyenda se hace dentro de esta opción Legend. Y al igual que cualquier gráfico, los mapas permiten ponerle título, subtítulo, nota, eh, cambiarle el fondo, al igual que cualquier gráfico que habíamos visto en las clases anteriores. Y también, al igual que cualquier gráfico, se puede exportar los gráficos en todos los formatos disponibles, en PNG, en JPG, en PDF, en SVG, en todos los formatos se puede exportar con el comando grab export. Dicho eso, yo sé que explicar de esa forma puede ser un poquito tedioso. Mejor vayamos a los ejemplos. Y para hacer los ejemplos, necesitamos información sobre cada departamento, sobre cada distrito, ¿no? Entonces vamos a crear información eh, sobre la tasa de pobreza por departamentos. Y nosotros sabemos que la pobreza se mide en la base sumaria. Entonces vamos a utilizar la base sumaria. Acá estoy abriendo la base sumaria de los 2023. Estoy creando una variable que se llama CCDD, que es código de departamento, que es simplemente los dos primeros elementos de la variable Vigeo. Ya hemos aprendido eso. Esa variable CCDD, que es el código del departamento, está en formato texto, así que lo transforma a eh, formato numérico. Y luego, perdón, lo dejo en formato texto. Y cuando abro la base de datos, acá veo esa variable, estas, ¿no? El código del departamento. Para asegurarme que todos los numeritos tengan dos dígitos, acá le voy a decir que verifique que tiene un solo dígito, que tiene dos dígitos. Si tiene un solo dígito, que le aumente un cero adelante. Eso es solamente para que esté estandarizado los elementos de esa variable. También sé que en la base sumaria, la variable pobreza tiene tres categorías. La categoría uno que es pobre extremo, la categoría 2 que es pobre no extremo, y la categoría 3 que es no pobre. Para sacar la tasa de pobreza, yo necesito agrupar estos dos grupos en uno solo. A los pobres extremos y a los pobres no extremos los debo juntar en solo la categoría pobres. Y eso es lo que estoy haciendo acá. A la categoría uno y 2 le estoy recodificando para que sea categoría uno, y la categoría 3 que era no pobre, le estoy poniendo cero. Y esa información nueva se va a ir a la variable poverty. Luego, también sabemos, y les expliqué en alguna clase anterior, que este módulo está a nivel de hogares. Sumaria está a nivel de hogares. Cada fila de la sumaria es un hogar. Entonces, si yo utilizo el factor de expansión que aparece acá, el factor de expansión de ese módulo también está a nivel de hogares. Si yo trato de calcular la tasa de pobreza departamental con este factor, me va a salir la tasa de pobreza
a nivel de hogares, es decir, qué porcentaje de hogares son pobres. Y esa información es valiosa, pero mejor es saber la tasa de pobreza a nivel de población. ¿Qué porcentaje de la población es pobre? Entonces, para lograr eso, para saber la tasa de pobreza en términos de personas, ¿no? El porcentaje de personas que son pobres, voy a multiplicar el factor de expansión que está a nivel de hogares por la cantidad de personas en cada hogar. Y con eso voy a tener el factor de expansión a nivel de personas. Corro. Y ahora sí, puedo hacer mi collapse para calcular la tasa de pobreza a nivel poblacional separado por departamentos. Acá le digo, hazme un collapse para sacarme el promedio de la variable poverty, donde vamos a utilizar el factor de expansión FACPOP07 y quiero sacar esa información para cada departamento. Corro y veo que mi base de datos tiene 25 filas, donde tenemos acá la tasa de pobreza. Por ejemplo, este departamento 25 tiene una tasa de pobreza de 26,85. Esta de acá, el departamento 11, tiene una tasa de pobreza de 6,9%. Para que se vea más bonito, voy a multiplicar esos valores por 100. Así que acá multiplico por 100. Ahora están mejor presentados, pero me molesta un poquito que acá tenga muchos decimales. Así que acá le estoy diciendo que solamente permita un decimal. Y acá la base de datos ha redondeado a un solo décimo. Eso lo guardo en una base nueva que se va a llamar pobreza. Solamente eso. Todo esto lo he hecho para tener para tener información de pobreza a nivel de departamentos y eso luego graficarlo en mapas. Y todo lo que hemos visto acá lo hemos explicado en alguna parte del curso. Listo, ahora sí vayamos a los mapas. Em, ok, yo les comenté que teníamos que descargar los sharefiles acá a su carpeta, pero hay una opción más rápida que es descargar desde Stata el shapefile poniendo acá la dirección web donde está en los sharefiles. ¿Cómo? Yo voy al lugar donde voy a descargar. Nosotros teníamos acá microdatos, ¿no? Microdatos INEI. Era con documentación. Acá buscábamos mapa de pobreza. Fue el último año. Y acá hacía clic derecho a este icono. Acá dice información G, G. Hago clic derecho o anticlic acá y me dice copiar dirección del vínculo. Hago clic ahí, copiar dirección del vínculo y esa dirección del vínculo lo copio acá. Pongo copy, comillas y esa dirección. ¿Qué está haciendo acá? Stata va a descargar directamente ese archivo que está en esa página web y lo va a guardar en mi computadora con este nombre de acá que yo le he puesto. Esto es el nombre que yo le he puesto. Entonces, va a descargar esto de información que está en esta página web y lo va a guardar en mi computadora con este nombre. Entonces, para eso sirve todo esto. Corro. Y acá, como se dan cuenta, dice 0%, 10%, 20%. Lo que está haciendo es descargar de internet esa información. Y si voy a mi directorio, acá está, lo descargó. Acá dice que se descargó a las 8:38. Esto lo descargo directamente de internet. Y como esa información está comprimida, porque acá ven que hay un cierre, está comprimida, yo lo puedo descomprimir directamente desde Stata. Acá dice unzip file, que es descomprimir el archivo. ¿Qué archivo voy a descomprimir? Este de acá, ¿no? Corro y acá lo está descomprimiendo. Y después de descomprimirlo, acá está. Aparece la misma carpeta, pero sin el cierre, es decir, que está descomprimido.
Y bueno, si luego quiero borrar el archivo, pongo erase para que borre el archivo que he descargado que estaba comprimido. Entonces, eso es una opción directa para descargarlo de internet, pero en ocasiones no va a ser del todo eficiente. A veces la dirección web se cae, a veces la página web tiene mecanismos que no permiten descargar directamente. No hay páginas que tienen sus cortafuegos, sus restricciones para descargar, pero es una opción. Si no les permite hacer esto, descárguenlo manualmente y cópienlo a su directorio ustedes mismos. Esta es una opción simplemente automática, útil, pero a veces no funciona. Listo. Entonces ya tengo acá en mi carpeta, en mi directorio, la información de los límites, que ya les mostré hace un rato. Y lo primero que hay que hacer es convertir los sharefiles a formato ETA. Acá le estoy diciendo, convierte el shapefile a formato ETA. ¿Qué shapefile? Este de acá. Dentro de la carpeta 5 información cartográfica shape hay un shapefile que se llama límite dev y esa información que la convierta a stata en dos archivos. Uno que se llame Perú SHP-DPTO, donde va a estar la lista de departamentos, y otra que se va a llamar PERXY, que va a ser la base donde van a estar los puntitos que forman los límites de los departamentos. Corro. Y ya está. Cuando voy a mi directorio, veo que se han creado acá 8 y 41 esta variable que es PERXY, donde van a estar las coordenadas. Cada fila es un puntito que permite dibujar la frontera del departamento. Todos los que están con uno acá permiten dibujar la frontera del departamento uno. Todos los que están con 2 permiten dibujar la frontera del departamento 2. Y es una base de datos grande porque tiene 341.284 observaciones. ¿Qué más? Y además ha creado otra base de datos que se llama Perú SHPRPTO, pero esa base de datos es más chiquita porque solamente tiene información sobre los 25 departamentos, su nombre, su código y una que otra información. Acá, por ejemplo, tiene su área, el área en kilómetros cuadrados seguro, y la ubicación del centroide. Este es la ubicación o el punto georreferenciado del punto central del departamento, es decir, el centro, centro, centro del departamento. Listo, entonces ya hemos utilizado el comando shapefile y ahora sí vayamos a lo siguiente. Acá simplemente voy a guardar, voy a juntar la lista de departamentos, ¿no? Perú SHPRPTO es una lista de departamentos que hemos creado ahorita. Sa- Acá está, ¿no? Esta es la lista de departamentos. Voy a hacer merge con la información de pobreza. Acá estoy haciendo merge con la información de pobreza, de modo que mi base de datos, todo esto la creamos con el comando shp2dta y le hemos agregado la información de pobreza que hemos creado hace un rato con el módulo sumar. Lo guardo, ya está. Y acá bueno, esto de acá es adicional. Lo único que estoy haciendo acá es guardar los nombres de los departamentos. Lo que estoy haciendo es esta información que aparece en nom DPTO, la estoy guardando, estos nombrecitos, esas palabras, las estoy guardando en una base de datos que se llama label.dta para luego usarlas. Vamos a ver en un rato
que va a ser útil tener esos nombres a la mano. Listo. Ahora sí vayamos a los gráficos. Abro mi base de datos, base pobreza, que tiene información de los departamentos y acá la variable pobreza, ¿no? La que hemos creado hace un rato. Ahora dibujemos el mapa así simplemente vacío. Ponemos spmap y ponemos using la base de datos donde están las coordenadas y le decimos que cada departamento se identifica con la variable ID. Corro. Y acá está. El mapa del Perú departamental, pero vacío. No nos sirve de mucho vacío, así que vamos a agregarle información. Acá le voy a... Ah, bueno, antes de eso, exportar. Acá pongo, para exportar ponemos grab export, el nombre del, del gráfico y el formato al cual quiero exportarlo. Y le pongo replace para que en caso ya exista un archivo con ese nombre, que lo reemplace. Ya está. Luego, hace un ratito, en esta parte que estoy seleccionando, guardamos los nombres de los departamentos. Eso lo voy a utilizar acá. Digo, haz un mapa vacío con donde utilices las coordenadas que están en la base de datos per XY y donde pongas las etiquetas, los labels, labels son etiquetas, que he guardado en la base de datos labels de TA. Entonces, probemos. Y acá está. He puesto esos nombres a cada uno de los departamentos que corresponden. Y acá he puesto algunas opciones adicionales, pero que solamente tienen que ver con el tamaño de la palabra, el tamaño del nombre dentro del gráfico, la posición. Como se dan cuenta, la mayoría está en el centro del departamento, pero yo podría moverlo un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha, más arriba. ¿Cómo se mueve los nombres con esto de posición? Acá le pongo cuán alejado del centro va a estar el nombre de los departamentos, o del centro de cada departamento. Y eso son solamente opciones, no hay mucho problema para ello. De todos modos, no sirve mucho tener un mapa vacío y solamente con el nombre del departamento. La idea es ponerle información relevante, ¿no? Pues acá lo que estoy haciendo es poner los datos de pobreza. Entonces, hago un mapa, SPMAP, con los datos de pobreza, utilizando los puntitos de los límites que están en la base de datos per XY, donde identifico a cada uno de los departamentos con la variable ID y quiero clasificar o separar a los departamentos según el método de cuantiles y que cree 6 grupos de departamentos, 6 cuantiles. Que le ponga el título Mapa Cuantiles Pobreza, ese sería Pobreza 2023, que la leyenda sea de tamaño mediano y que esté en la posición 8 y que el color de cada uno de los departamentos esté en la paleta Blues 2. Vimos la clase anterior que habían diferentes paletas. Estaba la paleta Blue, Blue 2, Red, Green, inclusive había otros Pastel 1, Pastel 2, ¿no? Una nota que esté debajo que se llame Fuente INEGI Perú. También vamos a guardar este mapa con el nombre Cuantiles, CarName, es para guardar, y que a cada departamento le ponga el nombre que estaba guardado en la base de datos labels. Corremos y acá está. La paleta era Blues 2. A ver, veamos si nos hizo caso. ¿Está la información de pobreza? Sí está la información de pobreza. ¿Está con el método de cuantiles? Sí está con el método de cuantiles. Hay 6 grupos, sí, acá hay 3, 4, 5, 6. Hay 6 tonalidades de azules, está bien.
Título dice mapa cuantiles, si está acá. La leyenda tiene letras de tamaño mediano, sí. Está en la posición 8, sí. Podemos cambiar la posición 6, ahí probamos. Posición 6. La posición 6 es esta. Probemos posición 7. ¿Cuál será la posición 7? Casi la misma que la anterior, solo se movió un poquito. Posición 1, a ver. Acá está, posición 1. Entonces voy moviendo dependiendo de dónde es más útil, dónde no estorba con otra información. Luego, F-Color, que es la paleta de colores, en este caso son azules. La nota, que dice acá abajo fuente INEI Perú. Y nombre Cuantiles está guardado seguro en mi directorio con el nombre Cuantiles. Por acá debe estar exportado el nombre de Cuantiles. Y el tamaño, perdón, acá los nombres que van a ir dentro de cada polígono corresponden a los que guardé en la base de datos labels. Acá están los nombres. Y el tamaño de esos nombres es este, la posición de cada uno de los nombres es 06, ya está, listo. Y igual lo guardo con el nombre mapa cuantiles. El otro método que comentamos hace un rato para separar los departamentos en grupos era el de intervalos iguales. Lo único que cambia es lo que estoy seleccionando acá. En la opción CL Method, en lugar de ponerle Q, que era cuantiles, ahora le pongo E, que significa equidistante. Todo lo demás está exactamente igual. Probemos. Acá está. En este caso le hemos puesto el color, ¿dónde está acá? Red 2. Esa es la paleta Red 2. Pero también le podemos poner Blues, ¿no? Blues 2. Y ya está. Igual que la anterior en azul, solamente que acá la clasificación ya no es por cuantiles, sino es por intervalos iguales. ¿Hay mucha diferencia? No, no, en realidad no hay mucha diferencia, solamente la forma de clasificar departamentos. De todos modos, siempre el más pobre va a salir con un azul más oscuro, el menos pobre una tonalidad más clara. Eso siempre. Listo. Cerremos. Pongámoslo en rojo. Le vamos a poner acá, en lugar de blues 2, reds 2. Listo. El otro método que vimos era boxplot. Entonces acá el código es exactamente igual, solamente que en la opción CL Method, en lugar de poner Q de cuantiles, E de equidistantes, se le pone boxplot. Y en este caso, la paleta de colores va a ser esta que se llama Head. Veamos. La paleta de colores Head tiene estos naranjas, amarillos. Igual hay 6 categorías, 6 tonalidades, pero la separación es por boxplot. Es decir, los que están más oscuros seguro son más atípicos hacia arriba, los más claros son atípicos hacia abajo, los que están en los colores intermedios son los que están agrupados en el centro, ¿no? ¿Se acuerdan del box plot? Entonces, a eso se refiere. La última forma de separar grupos de departamentos era por el método de definición estándar. Entonces, el comando o la línea de código va a ser exactamente la misma, solamente que en lugar de ponerle Q de cuantílicas o E de equidistante o boxplot, le ponemos ahora S de standard deviation y le vamos a poner una paleta de colores verdes.
Corremos. Y aquí está. Igual, el mapa respeta que los más oscuros son los más pobres, los más claros son los menos pobres, solamente que la forma de clasificar los grupos es un poquito distinta. Listo. Y ahora combinemos los gráficos. Acá voy a combinar, dice, graficar gráficos combinados. Voy a combinar, voy a poner en un solo gráfico el mapa que grabé con el nombre cuantiles, el mapa que grabé con el nombre intervalos, y a ese nuevo mapa lo voy a guardar con el nombre mapa combinar y probemos. Lo que va a hacer es poner al costado el otro mapa, ¿no? Acá está el de cuantiles, acá está el de intervalos. ¿Puedo agregar más? Sí, vamos a agregarle acá, por ejemplo, el de desvíos. El de desvíos y el de box plot. ¿Qué nombres debo poner acá? Los que he utilizado al momento de guardar los gráficos, ¿no? En el caso del mapa por cuantiles, lo grabé acá. ¿Dónde estás? Ah, acá. Name cuantiles. Entonces, este es el nombre que tengo que utilizar para luego combinarlo con otros gráficos. En el caso del método de intervalos iguales, lo grabé con el nombre acá, intervalos. En el caso del boxplot, lo grabé acá con el nombre boxplot. En el caso del gráfico de desviaciones estándar, lo grabé con el nombre desvíos. Probemos. Acá están los cuatro gráficos en uno solo. No está del todo bonito, debería cambiar los tamaños de las leyendas, cambiar el tamaño de los títulos. Y también les comenté en la clase anterior que en ocasiones se puede hacer manualmente, ¿no? Acá arriba tenemos este botoncito que dice iniciar editor de gráficos, que me permite hacer modificaciones inmediatas, ¿no? Por ejemplo, acá, estos títulos me parecen muy grandes, hago doble clic y acá le digo que el tamaño quiero eh, que sea mediano. Ponemos aplicar, ahí está mejor, ¿no? Este también, le cambio y le pongo que sea tamaño mediano. Estos números de la leyenda me parecen muy grandes, los puedo quizás achicar un poquito. Veamos cómo los achico. Debería achicar uno por uno. Lo voy a poner pequeño y así voy modificando. Como se dan cuenta, cada vez que hago clic encima de un elemento, se pone en un rectángulo rojo. Y a la vez que se pone en un rectángulo rojo, acá en el borde se selecciona algo. Acá dice Label 2. Selecciono acá esta parte y me dice que es el plot 8. Entonces, los gráficos se componen de capas y esas capas aparecen acá, ¿no? Por ejemplo, me dice, este gráfico se llama Plot Region 1 y encima de ese gráfico está el gráfico 1 que está compuesto por estas características. La región del mapa, la leyenda, dentro de la leyenda están estos cuadraditos que son los que dan la tonalidad, pero también están los valores que corresponden a cada uno. En el gráfico 2, que es este, está la región del mapa central, pero también está la leyenda, y dentro de la leyenda está más elementos, ¿no?
Entonces, en realidad un mapa es perdón, un gráfico es un conjunto de características o de componentes y cada componente se le puede cambiar acá sus colores, su tamaño, características. Y eso es muy útil hacerlo manualmente cuando, cuando uno no encuentra la opción o el comando específico para hacer alguna modificación. Y está bien, se puede hacer manualmente, no hay problema. Listo. Hasta ahí. Hasta ahí hemos tenido mapas con información, ¿no? Estos cuatro mapas, eh, si bien es cierto, han sido creados con diferentes métodos. Bueno, la creación de grupos se ha creado con diferentes métodos. Los cuatro presentan información de pobreza, ¿no? Pero igual a mí me da curiosidad de saber cuál es exactamente la tasa de pobreza de cada departamento, ¿no? Porque yo veo que Loreto es oscuro, pero yo sé que ese color oscuro corresponde a 38,2% hasta 44,5%. Quiero saber el valor exacto de la pobreza de Loreto. Quiero saber el valor exacto de la pobreza Madre de Dios. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a agregar el numerito preciso de la tasa de pobreza en el mapa para cada departamento. Y para eso tengo que guardar la información de esos numeritos, de esas tasas, en alguna parte. Y eso es lo que estoy haciendo acá. Estoy abriendo mi base de datos que se llama base pobreza. En esa base está esta información y quiero que esta información luego se exprese encima de cada departamento, ¿no? Por ejemplo, encima de Ayacucho, quiero que aparezca el valor 39,4. Encima de Cusco, que aparezca el valor 21,7. Y entonces lo que voy a hacer es guardar esos nombres en la base de datos Map Labels. Lo único que estoy haciendo es quedarme con la información de esos numeritos y ponerlos en la base de datos MapLabel. Y ahora regresemos a hacer el map. Dice, SPMap vamos a graficar la pobreza usando las coordenadas que dibujan la frontera que está en la base de datos per XY. Y cada departamento se identifica con la variable ID. Le voy a decir que ponga como etiqueta la información que he guardado en la base de datos Map Labels, que es lo que he creado hace un rato. Y qué bueno que me ponga una paleta de colores azules, que las líneas de las fronteras estén en blanco, que la leyenda sea de tamaño mediano y que sea la posición 8 y que el título sea Pobreza 2023 y que el gráfico se guarde con el nombre de figura 1. Probemos y acá está, ¿no? Hemos logrado que encima de cada departamento no solamente aparezca el nombre del departamento, sino también la tasa de pobreza en números precisos. Entonces, ahora sé que Loreto tiene una tasa de pobreza de 46,5, Cusco una tasa de 21,7%. ¿Cómo logré eso? Guardando esa información en una base de datos aparte. Acá lo guardé en esa base de datos MapLabels. Y luego, al momento de hacer el gráfico, le indiqué que ponga etiquetas, labels, a cada departamento. ¿Qué etiquetas? Las que había guardado en la base de datos MapLabels. Entonces, esto ya se ve más visual, más informativo, más interesante, ¿no? ¿Qué más? Luego, acá también podríamos mejorar eso un poquito. A mí me hace ruido, por ejemplo, esto de Callao y de Lima, que están superpuestos un poquito, se superponen algunos valores. Te voy a poner los numeritos dentro de un círculo para que sea más visible. Pues acá voy a poner muy parecido. Dice, hacer un mapa sobre la pobreza usando las coordenadas que están en per XY para dibujar la frontera. Cada departamento se identifica con la variable ID. Quiero que
cree cinco grupos de departamentos, cinco tonalidades de colores, que esté en una paleta de colores azules. Y acá, O-size. O-size se refiere al tamaño del círculo donde va a estar la información. ¿Qué tamaño? Va a ser un tamaño pequeño. El color de los límites de los departamentos va a estar en black, en negro. La leyenda va a ser mediana, en la posición 8 como siempre. Y las mismas características de hace un rato, ¿ya? Son las mismas características, solamente ahora cambia que estoy poniendo un círculo, ¿no? Entonces acá, cada numerito está dentro de un círculo y ahora se puede leer mejor, ¿no? Hace un rato me molestaba un poco que el dato de Callao y de Lima estaba uno encima del otro, se veía feo, ahora está más bonito, ¿no? Pues esa es otra opción, poner, eh, poner el dato o poner el nombre dentro de un círculo, de un rectángulo, de cualquier elemento, para que sea fácil de identificar. Ya chicos, ¿hay preguntas? Listo. Entonces, eso era todo lo de mapas departamentales. Los mapas provinciales y los mapas distritales se van a hacer exactamente igual, con los mismos comandos, las mismas opciones, las mismas posibilidades, todo igual. Entonces, vayamos a hacer algunos ejemplos con mapas distritales. Entonces, lo primero, al igual que en el caso de los departamentos, es transformar la base de datos que está en Shapefile a formato stat. Entonces acá le digo, convierte de Shapefile a Stata este Shapefile que se llama límite dis y que esa información la guarde en una base que se llame Perú SHP-DIS, donde va a estar la lista de distritos, y otra base per XYDIS, donde va a estar las coordenadas de los puntos que dibujan los límites de los distritos. Corro. Y cuando voy a mi directorio, encuentro que acá ha creado a las 9 y 7 la base de datos per XYDIS, que cuando la abro es una base de datos enorme porque tiene 1.800.821 filas, que son cada una de ellas un punto, ¿no? Son 1.800.821 puntos. Todos los puntos, bueno, todos los puntos que empiezan acá con uno son los puntos que dibujan el distrito, que dibujan el límite del distrito uno, del primer distrito de la lista, ¿no? Imaginen, hay tantos puntos para dibujar solamente la frontera de un distrito. Todos esos. Todos que están acá con 150 son puntos que dibujan la frontera del distrito que está en el puesto 170. Entonces, por eso hay un montón de puntos, porque hay cuántos distritos en esta base de datos que es del 2008, hay 1.874 distritos. Hoy hay un poquito más, creo que ya estamos cerca de los 1.900 distritos, pero en ese momento, 2008, bueno, 2018, habían 1.874 distritos. Y la otra base de datos que se acaba de crear es esta, ¿dónde está? Esta, Perú SHP DIS, que simplemente es una lista de distritos. Acá tenemos, cada fila es un distrito, hay 1.874 distritos,
y sus características principales, ¿no? Por ejemplo, a qué departamento pertenece, a qué provincia pertenece, el nombre exacto del distrito, su vigeo, quizás su tamaño, su área, y acá la georreferenciación de su centroide, es decir, el punto central, el punto, eh, el centro, ¿no? El centroide del distrito. Cerramos eso y para hacer mapas necesitamos alguna información que graficar, ¿no? Grafiquemos antes el mapa vacío. A ver, probemos. Vamos a graficar el mapa vacío. Entonces, primero voy a poner lo siguiente. Vamos a poner acá spmap using y está la base de datos esta, ¿no? Esta base de datos per XY dis es la que tiene las coordenadas, los puntos, y cada distrito se identifica con la variable ID. Y acá me apareció algo bien raro. ¿Qué sucedió? Veamos qué sucedió. Ah, ah, ya, acá está. Entonces, acá está el mapa vacío a nivel distrital, más de 1800, casi 1900 distritos, pero tenerlo así vacío no sirve de mucho. Hay que ponerle información, ¿no? Entonces, ¿qué información voy a graficar ahí? Podría poner cualquier tipo de información. La cantidad de población, la densidad poblacional, la altura sobre el nivel del mar, la tasa de pobreza, cualquier información que yo quiera la puedo poner ahí. En este caso vamos a poner la tasa de pobreza distrital. La pobreza distrital no se puede calcular con la ENAO. Lamentablemente la ENAO, como vamos a ver luego en las siguientes clases, no tiene inferencia distrital. Entonces, con la sumaria de la ENAO, yo no puedo calcular la tasa de pobreza distrital. Pero lo que hace el INEI es hacer una estimación de áreas menores cada 7, 8 años, eh, combinando diferentes bases de datos. Combina el censo, el último censo que se tiene, se combina con la ENAO y se combina con datos administrativos como los datos del Ministerio de Educación, con datos del MIDIS, con datos de todos los programas sociales, con datos de la RENIEC, con un montón de datos. Entonces, combinando esos datos, se hace un modelo predictivo con el modelo Lazo, que es un modelo de Machine Learning, y con ese método se logra estimar la pobreza a nivel distrital. Todo eso de cómo se estima lo vamos a ver luego cuando lleguemos a esa parte en el curso, que es después de parciales. Pero por ahora les he puesto una base de datos en Paideia que se llama Pobreza Distrital 2018, que se calculó con ese método que yo les comento. Cuando ustedes abren esa base de datos, Mapa Distrital del 2018, van a ver una lista de distritos y acá tiene su tasa de pobreza. Es una tasa de pobreza estimada que es bien imprecisa, no es muy exacta, pero es útil. Y solamente tenemos el 2018, el más reciente es el 2018, el anterior al 2018 es del 2013, si no me recuerdo, y, y antes del 2013 es el 2009, y antes del 2009 es el 99, y antes del 99 el 93. Entonces, no existe datos distritales de pobreza todos los años, solamente en los años donde se hace ese método que, que es bastante difícil, eh, necesita mucha información para hacer esos cálculos y por eso se hace cada bastantes años, no se hace siempre. Entonces vamos a aprovechar que tenemos esos datos del 2018 para graficarlo
en nuestro mapa. Entonces, abro mi base de datos donde está la lista de distritos, hago merge con esa información de tasa de pobreza a nivel distrital, voy a multiplicar la tasa de pobreza por 100 para que sea más atractivo ponerlo en el mapa. Voy a poner que la tasa de pobreza solamente esté redondeada a un decimal para que no se vea muy ataviado con muchos decimales. Guardo esa información con el nombre base pobreza distrital y ahora sí vayamos a los mapas. La estructura es la misma. Veamos, dice SPMap, hacer un mapa con la información de la variable pobreza 2018, acá está la variable pobreza 2018, usando los límites distritales, las coordenadas de los límites distritales que están en esa base de datos per X su guión dis. Cada distrito se identifica con la variable ID. Quiero que separes los distritos en 5 grupos, que utilices la paleta de colores head, que pongas, bueno, esas características las vimos hace un rato, que el color de la línea de la frontera sea un gris de tonalidad 6, que el círculo que va a aparecer en cada distrito sea de ese tamaño, que los nodos sean en gris 14 y que en caso no exista información sobre un distrito, ponerle no data. La leyenda va a estar en la posición 8, de tamaño 3.5. El título va a ser porcentaje pobreza. Corremos y acá está. Nos ha hecho caso en todo, ¿no? La paleta es head. Mientras más naranja, más pobreza. Mientras más amarillo, claro, menos pobreza. Están los 5 grupos y ya está. Ese mapa está bastante interesante, ¿no? ¿Qué más? Igual lo grabamos con el comando graphics export y ya está. Y acá me gustaría agregar los límites departamentales, ¿no? Porque acá no se notan los límites departamentales, solamente están graficados los límites distritales. Eso de agregar límites departamentales lo hago acá. La, el comando o la línea de código es exactamente lo mismo, solamente que voy a ponerle adicionalmente esta opción de acá. Dice lo siguiente, que vamos a poner los departamentos. Los departamentos los habíamos guardado antes. Igual estoy graficando la pobreza del 2018 usando estos límites con las mismas características anteriores, solamente que ahora vamos a utilizar límites departamentales. Y como se dan cuenta, acá solamente se han puesto en un color más oscuro, en un negro más oscuro, los límites departamentales, ¿no? Para separar un poco. Es el mismo mapa, solamente con límites departamentales. ¿Qué más? Luego, cuando uno va y busca en Internet el reporte de esta información de pobreza a nivel distrital, se va a topar con un archivo que es este. Dice mapa de pobreza del 2018, mapa de pobreza monetaria provincial y distrital. Acá está, el mapa que hemos graficado es muy parecido a este, utiliza casi la misma paleta. Por acá abajo, acá les explican cómo hacen esa estimación de la pobreza distrital. Lo vamos a ver luego en una clase donde vamos a ver censos y ENAO. Y déjenme buscar por acá. Necesito ver los mapas.
página 44. Acá está. Ese mapa es uno de los mapas más interesantes, pero como se dan cuenta, la paleta de colores es un poco distinta de las que tiene Stata. Y si vamos viendo, bajando un poquito más, vamos a encontrar otros mapas que tienen paletas de colores muy distintas a las que tiene Stata habitualmente. Este mapa de acá claramente es un mapa que se puede hacer con Stata. Yo sospecho que tiene una paleta de Orange. Vamos a probar a ver si es la paleta Orange. Vamos a probar. Vamos a ver. Orange. No pongo mal la paleta, sale en colores oscuros. Si no, se parece un poco. O será Orange 2 o será Head. Vamos a buscar acá las opciones. ¿Se acuerdan que para saber la lista de paletas disponibles iba a la ayuda de Stata y buscaba acá F-Color, Color List, y acá tenía la lista de paletas, ¿no? Acá aparece que naranja solamente existe el Orange. Cuando escribo mal el nombre de la paleta, se han dado cuenta de que sale algo raro, ¿no? Busquemos, a ver, este terreno. La mayoría de gráficos que presenta el INEI están hechos con paletas que están acá, pero en ocasiones utiliza paletas un poco distintas. Y si yo quiero utilizar esas paletas que utiliza el INEI, también lo puedo hacer y vamos a ver en un rato. También parecido. Es cuando escribo mal el nombre, se pone de color raro. Creo que es este, ¿no? Solamente que está con menos brillo. Sí, ¿no? Es ese, ¿no? Solamente que está con menos brillo y acá las fronteras distritales están con un gris más oscuro y acá están marcados la frontera de departamentos, ¿no? Pero es el mismo, supongo que es el mismo. Bien. Pero a veces el INEI utiliza otras paletas de colores. Las paletas de colores adicionales que utiliza el INEI están con este nombre, con plasma. Entonces, vamos a instalar o vamos a utilizar esas paletas adicionales que a veces utiliza el INEI. Pues acá voy a instalar esa paleta de colores y acá le voy a decir que voy a exactamente lo mismo, tal como se dan cuenta, exactamente lo mismo, solamente que acá voy a utilizar la paleta nueva y va a salir un mapa bastante bonito. Y bueno, vamos a correr todo esto. Todas las opciones son exactamente las mismas, solamente que se utilizan una paleta distinta. Y esta paleta, por ejemplo, es muy utilizada en algunos reportes y presentaciones del INEI. Así que si quieren replicar, ahí ya tienen la paleta. Bien, listo. ¿Qué más? ¿Qué pasaría si yo quiero graficar solamente los distritos de Cusco, o solamente los distritos de Lima, o solo los distritos de Loret, de Madre de Dios, o solo las provincias de Ucayali? También se puede. Y eso vamos a hacer acá.
solo vamos a graficar los distritos de Lima Metropolitana y Lima Provincias. Entonces, hago lo mismo, solamente que antes de hacer el gráfico, voy a decirle, quédate solamente con aquellos que están en el departamento igual a 15. El departamento 15 es Lima. Entonces, me quedo solamente con los del departamento 15, me borro a todos los demás, borro a los de Cusco, Arequipa, todos los demás. Solamente tengo ahora a los de Lima. Y cuando grafique, lo mismo, el mismo código, me va a aparecer solamente la parte de Lima. Igual, si quiero restringir solamente a los distritos de un departamento, borro a los demás distritos y me quedo solamente a los distritos de ese departamento y ya está. Entonces, también pueden hacer mapas de este modo más, más específicos o más mapas solamente de algún territorio, distritos de un solo departamento, distritos de una sola provincia. Y probablemente ese tipo de mapas sea los que les pidamos en la evaluación parcial, tratar de analizar algún departamento o algún distrito o alguna provincia. Entonces, puede ser que esos mapas sean útiles. Ya chicos, ¿hay preguntas? No, profe, está claro. Ya chicos, esto era lo que teníamos que avanzar hoy. Así que eh, acá terminamos la clase. Igual me quedo conectado por si tienen preguntas o quieren conversar sobre las evaluaciones. Lo que sea, me quedo conectado. Y si no, ya nos vemos la siguiente clase. Recuerden que la siguiente clase ya es pre-parciales, así que no hay control, solamente hay clases. Y coordinen con su delegado sobre la conformación de grupos y sobre la fecha del parcial. Ok, chicos, cuídense, nos vemos. Dios.
Diego, hola Diego.